La noticia de la madrugada es verdad que es lo que se esperaba. Saben que ayer además fue a la Fox, a la televisión de Estados Unidos, la preferida de Donald Trump, Netanyahu, para decir que sí, para confirmar que su plan, aunque tenía reticencias no solo en parte de la población civil, no solo en las familias de los secuestrados, también y especialmente en su cúpula militar, su plan consistía en tomar Gaza. La reunión iba a ser el martes. No pudo ser el martes porque no tenía apoyos suficientes. La alargó, la postergó 2 días. Empezó anoche y ha terminado esta madrugada. 10 horas de reunión, por lo que fácil no ha tenido que ser para el primer ministro israelí, que sin embargo se ha salido con la suya, por lo menos en parte. Vamos a Jerusalén. Nuria Garrido. Hola Nuria, de nuevo, buenos días. Hola de nuevo, ¿qué tal? Decíamos, Nuria, que lo que ha aprobado la cúpula militar, el gobierno de Israel esta madrugada, pasadas las 3, ha sido la decisión de tomar militarmente la ciudad de Gaza, es decir, llegar hasta más o menos la mitad, el norte, desde luego, del enclave, a su ciudad más poblada, donde sobrevive 1 millón de palestinos. La pregunta, por tanto, es ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Bueno, es una de las preguntas. Y a partir de ahí, lo que se está analizando a esta hora de la mañana en Jerusalén es si lo que ha conseguido Netanyahu es que le aprueben el plan, pero en 2 partes, ¿no? Sí, lo que estaba diciendo la prensa israelí esta mañana es que, bueno, aunque se ha anunciado que solo van a conquistar de momento, ¿no?, Ciudad de Gaza, todo apunta a que este va a ser un plan gradual y que si todo le sale más o menos bien al ejército, después irán a por los campos de refugiados que se encuentran en el centro de la franja. Al final, que ahora mismo ellos estén diciendo Ciudad de Gaza no es menos grave. Es decir, lo que está haciendo el gobierno israelí es seguir con su plan, seguir expandiendo la ofensiva. Están dando por rota la negociación, intentar retomar la vía diplomática para alcanzar un acuerdo de alto el fuego, y es muy grave. De hecho, se está pronunciando también la oposición israelí. Por ejemplo, el líder, Yair Lapid, ha dicho que la decisión conducirá a muchos más desastres, porque el ejército durante la reunión también le ha propuesto nuevos planes, nuevas alternativas. En el propio comunicado de Netanyahu dicen que estas alternativas no les ayudan a lograr sus objetivos. Y luego también es importante señalar que en este comunicado insisten en que en un futuro se va a establecer una especie de administración civil en la que no estén ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Porque anoche Netanyahu en esta entrevista con la Fox dijo que serían fuerzas árabes. ¿Pero qué fuerzas árabes, no? ¿Quién va a entrar ahí? ¿Jordania? ¿Egipto? Cuando esté allí dentro el ejército israelí, ¿quién va a estar dispuesto a asumir todo eso y de qué manera, ¿no? Hay muchas dudas y muchas preguntas, pero yo creo que la conclusión, aunque lo anuncien como Gaza ciudad, es que es una muy mala noticia y, por supuesto, van a seguir expulsando a los palestinos hacia el sur del enclave, donde ya estaba abarrotado de desplazados. Ahí a las 6 de la mañana nos contabas, cuando teníamos las primeras informaciones, apenas no teníamos todavía, ni siquiera acababa de llegar el comunicado del gobierno de Israel. Ahí vive más de la mitad de la población, o prácticamente la mitad de la población de Gaza, son unos 2 millones de personas, casi 1 millón vive allí en Gaza. Claro, no se sabe ahora, Nuria, lo que va a pasar con ellos. Claro, muchos de los que están ahí, para que os hagáis una idea, son personas que vivían en lo que se dice como la gobernación norte, que allí están las ciudades de Beilagia, por ejemplo, que ahora están totalmente bajo control del ejército israelí. Algunos de ellos han sido hasta 6 veces desplazados y, por ejemplo, ayer uno de ellos me contaba, si nos desplazan otra vez, Nuria, ¿cómo voy a ir al sur? No tengo transporte, no tengo coche, es muy difícil. Tampoco sé dónde voy a dormir en el sur, porque conseguir una tienda de campaña es muy complicado, ¿no? Y entonces me decía que este era su mayor miedo. Están ahí todos concentrados, casi 1 millón de personas, y ahora lo que pretenden es enviarles a Mawasi, o dicen a los centros de campos de refugiados del centro de la franja de Gaza. ¿Sabes lo que pasa, Sastre? Que juegan mucho al despiste y a la confusión, tanto Netanyahu como el gobierno israelí, ¿no? Porque horas antes dices que vas a ocupar toda la franja de Gaza, ahora solo un punto. Están constantemente, no son claros, porque Netanyahu quiere lavarse las manos. A él le interesa mucho que esto se mantenga por una cuestión de intereses políticos. Entonces no es claro. Lo peor de todo es cuando son confusos también con los mensajes que envían a la población civil, a la que remiten, a la que emplazan para que evacúe sus casas porque va a producirse una invasión, y les dicen tenéis que ir hacia estos puntos que son lugares seguros, que son los primeros lugares que bombardean y que masacran. Porque la gente no es que no tenga dónde ir, es que los pocos sitios, primero no tiene cómo desplazarse. Y luego es que además van a sitios creyendo que allí estarán a resguardo y que estarán seguros, y es donde ataca el ejército de Israel, que es el que está impidiendo que entre comida y el que luego, por lo que cuentan los cooperantes sobre el terreno, dispara a la gente que se acerca por un poco de comida. Decías que hay muchos interrogantes, Nuria, y otra de las cosas que tampoco quedó clara en esa entrevista que dio en la Fox anoche Netanyahu como una manera para presionar previa a la reunión que ha tenido esta noche allí en Tel Aviv es... ¿y tu plan en qué consiste? Es decir, tomas militarmente Gaza y luego
una fuerza que no sea Hamás, pero por cuánto tiempo, qué fuerza es esa, quién da las garantías. Es decir, no explica nada más Netanyahu. Claro, y tampoco quiere que sea la Autoridad Nacional Palestina, que lo pone en este comunicado, que actualmente está gobernando en Cisjordania y que es como, digamos, la autoridad más reconocida de forma internacional. Entonces, no sé qué plan tiene, pero al final, cuando tú estás ocupando un sitio, ¿qué pretendes? ¿No? Porque todo apunta a que Netanyahu quiere quedarse con el control y con el gobierno de la Franja de Gaza. Anoche en Hora 25 entrevistaban al director del Centro de Estudios, no me acordaba del nombre. Haitham Amira. Correcto, y lo explicaba muy bien. Decía, esto al final es una limpieza étnica. Porque Netanyahu nos puede vender que va a empezar por Gaza ciudad, que va a hacer de esto de otra forma, pero al final, el objetivo final de todo esto es expulsar a los palestinos al sur y luego invitarles, por decirlo de alguna manera, a que se vayan de la Franja de Gaza. Ese es el objetivo y no podemos nunca perderlo de vista. Lo iremos viendo hoy, cómo se concreta eso y también si se sustancia de alguna manera esos indicios de oposición que hemos visto esta semana, de algún movimiento. Parece que hay más movimiento, ya veremos hasta qué punto se articula, de sociedad civil que está en contra de esto, de las familias de los rehenes que temen que ahora las 50 personas que siguen en manos de Hamás sean asesinadas, es el temor que tienen las familias, y también las dudas de los militares. Nuria, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros, un abrazo. Contigo, Víctor, voy a empezar porque esto que nos ha descrito sobre el terreno desde Jerusalén nuestra compañera Nuria Garrido es esa realidad con la que te encuentras. No es que las cosas se hayan estancado o hayan ido a mejor, es que literalmente están yendo a peor. Mucho peor, y además la iniciativa que tiene ahora Netanyahu desde el punto de vista humanitario es un despropósito, como todas las iniciativas militares de Israel prácticamente en estos 22 meses de guerra. Pero es que desde el punto de vista estratégico tampoco lo veo claro. A ver, ¿qué ocupación de un territorio por parte de una potencia tecnológica y militar para acabar con un grupo terrorista o con una guerrilla ha funcionado a lo largo de la historia? Estados Unidos en Afganistán o Irak, Israel con los territorios ocupados, o en el Líbano también ha fracasado, ¿no? Entonces yo creo que además la probabilidad de recuperación de esos aproximadamente 50 rehenes que se calcula, de los cuales posiblemente unos 20 israelíes están vivos en esos túneles de Gaza, tampoco aumenta de manera decisiva. Yo creo que seguramente disminuye con esta medida, ¿no? Dicen los analistas que el objetivo real de Netanyahu ahora es tratar de rebajar las pretensiones de Hamás, que Hamás está un poco envalentonado. Es cierto que hace unos días se retiró de la mesa de negociación porque Hamás dijo, bueno, no llegamos a ningún acuerdo a no ser que se ponga sobre la mesa la viabilidad de un Estado palestino. Pero yo no creo que vaya tampoco a debilitar la posición de Hamás esta nueva medida, esta invasión, esta ocupación por parte de Israel, como tampoco lo ha conseguido Israel con la y ahora estamos viendo las imágenes, ¿no?, con la política que ha llevado a cabo de asfixia alimentaria durante estos meses. No ha reforzado a Israel, lo ha debilitado, ha reforzado si acaso a Hamás, porque ahora Hamás ha visto que, bueno, vista esta actuación desproporcionada absolutamente por parte de Israel, lo que consigo es pues una cierta victoria moral, un cierto apoyo internacional. Consigo que Francia, Canadá o el Reino Unido se replanteen ahora la posibilidad de reconocer el Estado palestino, con lo cual yo salgo reforzado. Israel, yo creo que en estos momentos se encuentra en una posición sin salida y más que Israel, Netanyahu, tratando de arrinconar a Hamás. El primer ministro israelí se ha puesto en un rincón él y no tiene opciones de salida viables. Está quedándose solo porque, como comentaba antes, está resquebrajando el apoyo de los gobiernos internacionales, se ha resquebrajado ya el apoyo de las sociedades internacionales, donde mayoritariamente, incluso en sociedades tan cercanas históricamente a Israel como Estados Unidos, se ve mal y se está juzgando mal las acciones de Israel, y se está también perdiendo apoyo local, ¿no? Ahí vemos estos meses a activistas en Israel manifestándose con fotos de niños asesinados en Gaza. Esto era absolutamente impensable hace unos meses. Y de nuevo, es verdad que hay una parte de la población que sigue apoyando a Netanyahu, es verdad, pero también es verdad que las encuestas desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el principio de la guerra, muestran que la mayoría de los israelíes pretende llegar a un acuerdo a cambio de los rehenes, y esto es lo que Netanyahu ha estado evitando durante todo este tiempo. Desde luego es sintomático, Mariam, el hecho de que le haya costado tanto una reunión que iba a ser el martes, que tuvo que posponer para esta noche, y que haya estado durante 10 horas, la tensión que se debe haber producido ahí dentro hasta que ha salido lo que ha salido. Sí, pero bueno, esto al final lo que revela también es que él está priorizando los objetivos políticos sobre consideraciones estratégicas racionales.
Y a mí esto también me parece importante, ¿no? Es verdad que cuando los militares, cuando el propio ejército israelí, esto es algo extraordinario, advierten de los riesgos de esta situación y él, sin embargo, continúa implementando este plan, bueno, pues lo que nos revela es que había intenciones anexionistas desde el principio. Y esto es lo que está haciendo y lo está haciendo delante de toda la comunidad internacional. Entonces, cada bombardeo, cada hospital destruido, cada familia desplazada habría sido deliberadamente calculada para vaciar y para preparar un territorio para la anexión. Y esto es lo que está sucediendo. Es decir, no es una guerra que se haya ido de las manos, es una limpieza étnica premeditada, disfrazada de operación antiterrorista. Y esto al final lo que supone es que se está normalizando un genocidio y está ocurriendo, repito, a plena luz del día. Si la comunidad internacional permite esto, que una campaña de destrucción masiva sea recompensada con ganancias territoriales, se está estableciendo un precedente que es terrorífico, que el exterminio de poblaciones civiles puede ser una herramienta efectiva para objetivos geopolíticos. Esto es lo que está pasando. Es que, al hilo, Antón, de lo que dice ahora Mariam, en este programa hemos entrevistado a Teresa Rivera, que es vicepresidenta de la Comisión, y compartía que que esto es intolerable, pero reconocía que tal como funciona Europa no se puede hacer nada más. Hemos entrevistado al que fue primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Martínez Ocampo, que en una descripción de su frustración decía: es que lo único que yo puedo hacer desde aquí es hablar con usted y confiar que le esté escuchando más gente y que entre todos consigamos que se haga algo, pero no hay mucho más que hacer. Y estamos, Antón, asistiendo, como dice Mariam, a una escalada que va más y que ahora plantea la toma, de momento, hasta la ciudad de Gaza. Bueno, porque estamos muy preocupados con los aranceles de Trump, que es lo que nos importa. Y nos Hombre, por esto no hemos dejado de estar preocupados también. No, pero es lo que no me refiero a nosotros como programa, me refiero a nuestros gobiernos y a buena parte de las opiniones públicas. Nos preocupa lo nuestro, y lo nuestro es qué va a pasar con el acero, qué va a pasar con el jamón, qué va a pasar con los zapatos, y cuando dejen de ser pasen los aranceles, pues será otro tema, porque este asunto no nos interesa. Pero es que no nos interesa a nosotros y tampoco les interesa a las naciones árabes, que son los primeros que deberían estar intentando parar este genocidio. Y no solo no lo paran, sino que ofrecen sedes y reciben a Trump y le regalan aviones, Air Force One, o como se llame, Air Force One nuevos del trinque para que los estrene con grifos de oro y todas estas cosas que tanto le gustan al Ortega, presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo es que, sinceramente, yo creo que no es ninguna sorpresa lo que está haciendo Netanyahu. Es que nunca lo ha ocultado. O sea, jamás fue desde el principio puramente instrumental, igual que los rehenes. Es que, que la extrema derecha israelí en la que se apoya Netanyahu siempre ha querido anexionarse Gaza, no es ningún secreto, no lo han ocultado nunca. Que hay toda una doctrina en la derecha israelí que recuerda peligrosamente al Lebensraum de los nazis, ¿no? Aquella historia del espacio vital. Israel necesita un espacio vital para garantizar su sostenibilidad y su viabilidad económica y su seguridad. Bueno, eso es que no lo han escrito, lo han publicado y lo han dicho. O sea, Netanyahu es que nunca ha ocultado lo que ha querido hacer. Jamás le brindó la oportunidad y la está aprovechando hasta el final. Y efectivamente, como decía nuestra corresponsal, esto es un paso más hacia el objetivo final. El objetivo final no es acabar con Hamás, ni recuperar a los rehenes, es ocupar Gaza. Y cuando se acabe Gaza, pues pasaremos al siguiente objetivo, porque esto, yo creo que cada vez más la guerra, el genocidio se explica en clave interna. Es que a veces se nos olvida en qué situación política estaba Netanyahu cuando todo esto empezó, con el país dividido y medio israelí en las calles reclamando la convocatoria de elecciones y unas encuestas que lo situaban claramente fuera del poder. Ahora las encuestas lo vuelven a situar como el país más votado. Es que es muy fácil seguir los gráficos. Cada incremento militar va seguido de un incremento en las encuestas. La pseudoguerra con Irán le sirvió para volver a colocarse como la fuerza más votada y recuperar casi 12 o 13 escaños de media en casi todas las encuestas. Y esto le permite tres cosas que son fundamentales. Una, mantener una popularidad que estaba por los suelos. Dos, mantener unida la coalición inestable que le sostiene. Y tres, para mí fundamental, tener una excusa para no convocar elecciones. Y seguirá hasta que alguien lo pare. Y no lo va a parar nadie. Porque en el fondo el pueblo palestino pues preocupa a quien preocupa, que es básicamente pues a una parte de la opinión pública bien pensante, a algunos gobiernos que han tenido que soportar de todo por haber dicho
por haber levantado la mínima crítica. Acordaos lo que se le dijo a Pedro Sánchez aquí y fuera por hacer un mínimo gesto. Empezando por buena parte de la derecha política y mediática que hoy también habla de genocidio. O lo que se le dijo a Yolanda Díaz, a la que prácticamente se le acusó de ser cómplice de Hamás. ¿Ibas a decir? En todo caso, sí, bueno, yo en todo caso estoy de acuerdo con Antón, pero también con un matiz. Es verdad que hay un cierto apoyo y una cierta popularidad a Netanyahu, resultado de algunas medidas, por ejemplo, contra la guerra contra Irán, etcétera. Pero es verdad que hay un cambio lento pero cierto en la opinión pública de lo israelí. Es decir, a principios del conflicto, 3/4 de los judíos israelíes consideraban que el sufrimiento del pueblo gazatí no debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar la política de Israel. Y lo que ha ido pasando a lo largo de estos meses es que ha habido un ligero incremento de la población israelí, evidentemente todavía insuficiente, pero ligero incremento de la población israelí teniendo en cuenta ese sufrimiento. Tenemos, como comentaba, activistas, tenemos a políticos, tenemos a gente de la sociedad civil que está poniendo sobre la mesa que está muriendo gente en Gaza, y es un proceso lento porque hay que pensar que los palestinos son asociados a Hamás, son los responsables de los ataques terroristas, etcétera, y es un cambio lento, pero yo creo que es seguro y habría que confiar en ese apoyo de la sociedad. Y más allá de la sociedad están los cuerpos, las Fuerzas Armadas y los cuerpos establecidos, las grandes empresas en Israel, que empieza también a haber un cambio ahí. El ejército israelí se ha mostrado muy reticente hacia estas medidas. Se negó a los planes de Netanyahu ya desde hace muchas semanas de construir esta especie de ciudad humanitaria que sería un campo de concentración en Gaza. Eso Netanyahu no lo consiguió, y también empieza a haber expertos que empiezan a poner sobre la mesa una opción intermedia que seguramente es la más sensata, aunque no nos guste a muchos, entre por un lado una negociación y un alto en fuego con Hamás, que ahora parece muy difícil, y por otra parte esta solución final o esta ocupación que propone Netanyahu, que sería la opción de a nivel intermedio tratar de conseguir un control fronterizo de Gaza por parte de Israel, pero dejando entrar comida, obviamente, ¿no? Esta opción que se llama opción exprimir a Hamás está siendo puesta sobre la mesa, digamos, por políticos de derechas, pero que no están de acuerdo con Netanyahu. Y luego a nivel internacional es verdad que no está ocurriendo mucho, pero recientemente pues vemos los esfuerzos de Naciones Unidas, la declaración de Nueva York, que yo creo que exige los puntos con los cuales yo creo que la inmensa mayoría del mundo está observando Gaza, que es fin de la guerra, acceso humanitario inmediato, unificación de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén, en un Estado palestino, es decir, la solución de los dos estados. Yo creo que eso está sobre la mesa de manera más clara. Tenemos a 148 países reconociendo ya el Estado palestino y subiendo, y yo creo que esa es la solución a la que la comunidad internacional debería presionar. Pero tanto la una como la otra son mucho mejores que la de Netanyahu, que no lleva a ningún lado y que creo que lo está haciendo simplemente porque, como el Parlamento israelí no se va a reunir hasta octubre, pues aprovecha que no existe ningún debate público para tratar de lanzar estas iniciativas absolutamente alocadas, ¿no? Lo más que ha hecho, Víctor, la Unión Europea, la guardiana de los valores de la democracia, es limitar el acceso de Israel a un programa científico. Lo más que ha hecho. Es que completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero resulta complicado, y es verdad que podríamos hacer muchísimo más, y como mínimo yo creo que todo esto comienza con, de nuevo, poniendo sobre la mesa la política del gobierno español y la denuncia de Pedro Sánchez desde el primer momento, ¿no? Creo que ha faltado líderes internacionales que son voces que luego al final acaban permeando en la propia sociedad israelí, que está cambiando. Yo creo que gracias a que han visto que la opinión pública internacional ha cambiado. Para eso necesitamos, para empezar, líderes que, como el caso pues de Pedro Sánchez en principio, pero también pues a su medida Mark Carney en Canadá, Keir Starmer en el Reino Unido, o Macron en Francia, están poniendo sobre la mesa eso. Pero no podemos esperar grandes propuestas, y yo creo que lo mismo que con Trump, no podemos generar grandes expectativas de la Unión Europea, por el final acabaremos frustrados, ¿no? María. Bueno, yo creo que aunque no podamos esperar grandes cosas, de hecho, pues es verdad que no se está haciendo nada. Hay que ser
hay que ser muy Más críticos, más exigentes, claro que sí. ¿Cómo que Europa no puede hacer nada? ¿Cómo que a Europa no le interesa? Pero no es una potencia normativa Europa. O sea, ¿con qué cara vamos a ir a las Naciones Unidas, por ejemplo, a pedir el apoyo del Sur global, por ejemplo, para parar lo que está haciendo Putin en Ucrania? ¿Con qué autoridad moral vamos a pedir ayuda y vamos a erigirnos como los defensores de los derechos humanos en el mundo, consintiendo lo que está pasando en Gaza? O sea, es que esto ya no es... Es que esto representa la muerte del derecho internacional humanitario en la práctica. O sea, no es solamente su violación, sino su completa irrelevancia. Toda esta estructura que se erigió desde Occidente se ha demostrado absolutamente irrelevante. Si la destrucción sistemática de poblaciones civiles resulta en ganancias políticas tangibles, entonces este es el mensaje que se está enviando, que la atrocidad tiene recompensa, que la crueldad es una herramienta diplomática legítima, que el sufrimiento civil es un medio aceptable para fines políticos. Es decir, estamos creando un mundo en el que otras potencias van a poder justificar campañas similares diciendo, bueno, si esto funcionó en Gaza y fue tolerado por la comunidad internacional, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Es decir, estamos normalizando el poder destructivo, que este poder destructivo determine derechos territoriales. Estamos regresando a una lógica medieval donde la capacidad de causar devastación otorga una legitimidad política para anexionarse territorios, destruyendo décadas de construcción de derecho internacional moderno que fue erigido supuestamente desde Occidente. Es que, por supuesto que Europa tiene mucho que perder. Yo creo que no solo lo estamos normalizando, sino que estamos corriendo a ver si nos situamos lo más cerca posible del nuevo emperador. O sea, lo que está sucediendo en Gaza, o la estrategia o la política de la Unión Europea en Gaza, hay que situarla en un contexto, y un contexto en el que a mí es que ahora mismo me está viniendo a la cabeza la última cumbre de la OTAN. Y las carreras de todos los líderes por ver quién se apuntaba antes a la foto con Trump y al 5%. La foto de Escocia de Ursula von der Leyen. Bueno, esa es la segunda foto que me venía a la cabeza. Me venían también a la cabeza las bofetadas que le cayeron a Pedro Sánchez. Simplemente por marcar una cierta distancia con lo del 5%, con los deseos de su majestad. O sea, no solo que lo estemos normalizando, es que estamos, nuestra estrategia, nuestra política como europeos, como Unión Europea, es saber cómo nos colocamos lo mejor posible en ese nuevo mundo, y donde los que tienen el mazo, a ver si no nos dan. Que el mazo sea para otros, pero no para nosotros. Es un poco un síndrome de Estocolmo geopolítico, ¿no? Bueno, yo creo que es algo más. Yo creo que es que nos interesa. Echamos las cuentas, nuestros gobiernos echan las cuentas, y una parte de la opinión pública también echa las cuentas y dice, bueno, esto nos sale más barato que ir hacia un orden internacional multipolar, donde Europa juegue un papel, donde haya que hacer un esfuerzo en términos de gasto de defensa, en gastos de cooperación internacional. Por ejemplo, todos nos indignamos muchísimo cuando Trump suspendió o eliminó la Agencia Federal Humanitaria, que repartía miles de millones por todo el mundo. ¿Alguien ha compensado esa eliminación? ¿Algún país ha dicho, bueno, yo no puedo poner 3.000 millones o 4.000 millones de dólares como ponía Estados Unidos, pero me voy a poner esto? ¿La Unión Europea ha hecho algo al respecto? ¿O qué pasa? También eso es complejo. Es complicado, no hay muchos intereses. Estamos jugando el papel que nos conviene o que queremos que nos conviene. Y ahí yo coincido con Marian, yo creo que estamos cometiendo un error histórico. Pero bueno, Europa es famosa por cometer este tipo de errores históricos. Y por pensar que plegarse y apaciguar al abusón y colocarse mejor del lado del abusón y entenderse con el abusón era el camino. Y la historia nos dice cómo acaba ese camino. No estoy diciendo que vaya a acabar así, pero es lo que nos cuenta la historia. Entonces Netanyahu está haciendo lo que le ve hacer a Trump y ve que le funciona. Solo que Trump lo que hace es cobrar y lamentablemente lo que hace Netanyahu es asesinar. Decía ahora Marian, pero ¿cómo no esperar de Europa? Hay 2 millones de personas que ya es que no esperen, para las que ya es tarde, que son los 2 millones de personas que viven atrapadas en Gaza.